Las deportaciones se suspendieron. Ni hay ni habrá deportaciones indiscriminadas o colectivas. No las necesitamos y, por supuesto, no las habrá en el futuro. Decidimos tomar la iniciativa y dotar a todas las personas que viven en el país con una documentación acorde a su situación. Haití necesita construir carreteras. Vamos a decir ahora, ¿cuáles carreteras? La que va de Puerto Príncipe a Leogán, la que va de Puerto Príncipe a Gonaíz, porque la República Dominicana ha hecho un compromiso. Nosotros queremos, como nación, contribuir a la construcción de la nueva Universidad de Haití, la Universidad Moderna. Leonel Fernández Reina lo dice cuando, en una entrevista, él narra cuando él se iba a almorzar con el presidente haitiano varias veces a la semana o al mes, iba a Palacio Nacional en Haití, en Puerto Príncipe, a almorzar con el presidente Michel Martelly. Aquí mismo, en República Dominicana, el expresidente Leonel Fernández Reina condecora con la medalla de Sánchez Duarte Simella a Michel Martelly. Ahí está la foto. En estos días ha sido muy controversial el llamado que ha hecho el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, a diferentes líderes políticos y sociales para que se reúnan y se pueda discutir cómo abordar el problema haitiano en este país. Pero a mí me da hasta risa cómo estos actores, estos supuestos líderes, quieren ahora estar sentados en una mesa para poder proponer, para poder discutir lo que ha dejado de hacer el gobierno o lo que ha hecho el gobierno con respecto del tema haitiano, cuando en su momento, por ejemplo, Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, que son los principales actores convocados a esta reunión, al principio se mostraron un poco renuentes y salió a la luz, ¿no?, su ego de poder y su ego de expresidentes. Por una parte, Danilo Medina decía que con todo gusto él recibía en el PLD al presidente de la República para poder discutir este tema. Por otro lado, el expresidente Leonel Fernández, en ese ego tan exaltado que tiene, decía que un expresidente no vuelve a Palacio Nacional. O sea, como símbolo de poder, como si no, yo ya fui presidente, ahora no puedo pisar Palacio Nacional como expresidente. Hipólito Mejía, como siempre, con sus loqueras, con sus respuestas tan fuera de lugar, con esa burla, con ese cinismo que tiene, decía que, pues, reunirse con ellos dos pues no tenía caso y que ese problema no tenía de alguna manera una solución con esos dos personajes sentados ahí en esa misma mesa. El gobierno de la República mandó un comunicado oficial a estos personajes en estos días para hacer formal la invitación y explicándoles ahí de qué se trataba. Y los famosos 15 puntos que en semanas pasadas el presidente había anunciado en cadena nacional como medidas para poder empezar, pongan muy bien atención, a terminar con este problema haitiano. Pero vamos a analizar dos situaciones que me parecen muy importantes, para lo cual les voy a poner un video primero de Danilo Medina, lo que decía Danilo cuando era presidente, y después algo de Leonel Fernández Reina. Pero antes quiero citarles algo que me llama también mucho la atención por parte de la Presidencia de la República en esta carta, y dice lo siguiente: se trata de un gesto que fortalece la institucionalidad democrática y la capacidad del Estado dominicano para responder con unidad y visión de futuro. Les voy a repetir este pedacito que me voy a enfocar aquí. Fortalece la institucionalidad. ¡Wow!
Señores del gobierno, para fortalecer la institución, las instituciones de este país, porque a esto se refiere, para fortalecer las instituciones, no se necesita de hacer un llamado y una convocatoria para sentarse con expresidentes a ver qué es lo que vamos a hacer con el problema haitiano, qué hemos hecho, qué no hemos hecho y qué ustedes proponen. Así no se fortalecen las instituciones. Bueno, vamos a dejarlo que sí también. Pero primero, si realmente ustedes quieren fortalecer las instituciones de la República Dominicana, que son fundamentales para el desarrollo del país, para el bienestar y la prosperidad de la sociedad y para seguir fortaleciendo el sistema de derecho y la democracia en este país, las instituciones primero tienen que ser saneadas, tienen que hacer una limpieza rotunda. Si hay que echarle cloro y hay que hacerlo. Usted no puede hablar de fortalecer la institucionalidad cuando en esas instituciones hay nombradas gente sin talento porque son las amantes, las esposas, las noviecitas, los primos, los amigos, los familiares de gente que son líderes del partido que está en el gobierno. Y eso sucedía igualito en el PLD. Es igualito, De hecho, fue el PLD que llevó a la nómina pública a más de 600,000 personas. Para el Estado trabajan más, ahora mismo son 650,000 o un poco más. Pero fue precisamente el PLD quien aumentó esta cantidad de botellas, de empleados que no funcionan, que no sirven, que no van, que solamente cobran un cheque porque hay que pagarles las cuotas políticas que en su momento partidos aliados apoyaron obviamente a ese candidato, en ese momento Danilo o Leonel, para ser presidente y entonces se tienen que pagar así, a través de puestos de trabajo en el Estado. Así no se puede fortalecer una institución, eso es imposible. Ya de raíz esa institución así está podrida. Así hay cientos de miles de personas y que incluso muchos de esos están nombrados en 2 o 3 instituciones y lo prohíbe la ley. El Ministerio de Administración Pública tiene una ley para eso. Se supone que hay un software que detecta, pones el número, ¿verdad? De la cédula, tu nombre completo. Y ahí te va a decir si esa persona cobra un cheque o cobra una igual o está en nómina en otra institución. Pese a eso, utilizando lo mal hecho, hay personas que cobran en 2 o 3 instituciones y cobran 100 o 200 o hasta 300,000 pesos por cada institución. Rosa Encarnación, la periodista, los otros días en El Sol de la Mañana sacó ahí a un personaje muy importante del PRM que cobraban 2 instituciones. Pero así, eso viene desde el PLD, no es desde ahora. Por eso es que estas instituciones están podridas. No hay institucionalidad, por eso digo que aquí hay una democracia fallida. No hay una democracia real aquí, empezando por eso. Entonces, señores del gobierno, hay que primero fortalecer las instituciones, pero quitando esas botellas, no nombrando personas que no tienen talento, que son amigos, parientes o que son de otros partidos que los apoyaron en la campaña electoral para poder haber ganado la presidencia. Hay que quitar eso. No puede haber tantos empleados públicos en el Estado en un país tan pequeño con 11 millones de habitantes y su capital principal, donde se ostentan los 3 poderes de la nación, que no pasan de 3.5 millones de habitantes, tenga más de 650,000 empleados públicos. Desde ahí hay que empezar primero, antes de pensar en que reunir a los expresidentes o a los líderes políticos o a los líderes empresariales o sociales del país para poder discutir las medidas que se van a tomar para atacar el problema haitiano. Primero hay que hacer eso. Eso es lo primero. Lo segundo, vean lo que decía Danilo Medina. 288,486 personas solicitaron su regularización y están hoy en proceso de recibir el estatus que ameritan.
las deportaciones se suspendieron. Ni hay ni habrá deportaciones indiscriminadas o colectivas. No las necesitamos y por supuesto no las habrá en el futuro. Decidimos tomar la iniciativa y dotar a todas las personas que viven en el país con una documentación acorde a su situación, ya sean dominicanos o extranjeros en situación regular. Ahí tienen ustedes al expresidente Danilo Medina dando estas declaraciones. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece, señores? Ellos y todo el mundo sabe que los gobiernos del PLD no estuvieron interesados nunca en acabar con este problema de inmigración indocumentada en República Dominicana. Danilo Medina también recibió, y ahí está, él mismo lo dice, no solamente quería darles documentos a todos, no solamente quería regularizar a todos, sino que siguieran entrando, Nunca el PLD, ni con Danilo Medina, ni con Leonel Fernández, se cerró esa frontera. Al contrario, se abrió. El primero que la abrió fue Leonel Fernández Reina en su segundo periodo, y les voy a decir más adelante por qué. Pero siguiendo con Danilo Medina, que también recibió y también fue a Venezuela a pactar con Maduro la entrada de la mayor cantidad de venezolanos posibles, porque hay que recordar que esto no solamente, este problema de los inmigrantes ilegales no solamente va contra Haití, se supone que debe de ser pues, contra mexicanos, venezolanos, chinos y cualquier extranjero, pero solamente los medios, los que hablan, los supuestos líderes o lo que sea, se enfocan mucho en Haití. Pero es una ley migratoria para cualquier extranjero. Danilo Medina fue el que le abrió las puertas a más de 200,000 venezolanos que hay hoy en día en este país. Y muchos venezolanos están en la misma situación que haitianos, que no... Un poquito quizá mejor, porque por lo menos el venezolano sí entró aquí, vino con un pasaporte y vino a través del aeropuerto, tuvo que entrar con un documento. Los haitianos vienen sin ningún tipo de documento. Muchos venezolanos vinieron con pasaportes vencidos. A muchos otros, a otros miles se les acabó aquí y no había forma, por situaciones en las que estaba pasando Venezuela, que se pudiera resolver el problema de los pasaportes de venezolanos. Y a muchos venezolanos se les regularizó su estatus, aún teniendo algún inconveniente o alguna situación con algún documento. Eso fue provocado desde el inicio por Danilo Medina. Él fue a negociar. Acuérdense cuando fue Danilo Medina a Venezuela a entrevistarse con Maduro y regresaron, y meses después vino la oleada grande de venezolanos a este país. Ahora vean lo que dice Leonel Fernández Reina. Pero antes de eso, acuérdense, sean objetivos ustedes, leonelistas, porque parece que aquí hay muchos leonelistas, pero parece que cuando hablo de su líder, parece que los estoy ofendiendo, insultando algo, pero yo no estoy ni atacando ni inventando nada. Yo solamente estoy haciendo un análisis de lo que ha pasado con datos reales, con noticias oficiales. Así que no te enojes, leonelista, y sé objetivo. Uno de los principales requisitos para que tú puedas desarrollarte, puedas superarte, puedas prosperar en todos los ámbitos de tu vida es la objetividad a ti mismo. Reconocer en qué hiciste bien, qué hiciste mal, cambiarlo y pedir perdón si te equivocaste. Y parece ser que los leonelistas y de la Fuerza del Pueblo no tienen eso. No tienen eso, porque desde que hablan de Leonel Fernández, aunque estén diciendo la verdad como la que yo voy a decir a continuación, se ofenden y se molestan. Leonel Fernández Reina en el 2012 abrió de par en par la frontera para que entraran cientos y miles de haitianos. Ha sido el segundo gobierno presidencial del todo el PLD y de todos los gobiernos que han pasado donde más entraron haitianos irregulares a este país. Pero tenía un objetivo de ser. Primero, Michel Martelly y Leonel Fernández Reina eran o son muy buenos amigos. Había una amistad inquebrantable, dicho en las propias palabras
del expresidente haitiano Michel Martelly y por Leonel Fernández. Dicho de ellos, busquen las entrevistas, ahí está, él lo dice. Leonel Fernández Reina lo dice cuando en una entrevista él narra cuando él se iba a almorzar con el presidente haitiano varias veces a la semana o al mes, iba a Palacio Nacional en Haití, en Puerto Príncipe, a almorzar con el presidente Michel Martelly. Y Leonel Fernández de Reina narró una situación que en uno de esos almuerzos se tiraron las personas afuera del palacio, una trifulca muy grande, una cantidad considerable de haitianos protestando y haciendo desmanes. Hubo tiros, hubo todo tipo de situación, al presidente le dio miedo, tuvieron que sacar bajo niveles estrictos de seguridad y por la parte de atrás del palacio al expresidente Leonel Fernández. Le tocaron varios impactos de bala a los vehículos donde estaba la comitiva y la seguridad del expresidente y tuvieron que salir corriendo. Dicho en las propias palabras de Leonel Fernández, casi pierde la vida en Haití. Iba a cada rato a almorzar con su amigo. Era tanto la amistad y la admiración que sentía Leonel Fernández Reina por el presidente haitiano Michel Martelly, que tuvo la cachaza que en ese momento nadie dijo nada. Si hubiera sido ahora que Luis Abinader condecora al expresidente que ya falleció, supongamos, a Juvenel Moïse, supongamos que Abinader hubiera condecorado con la medalla de Sánchez Duarte Simella a ese señor, este país se hubiera caído. Este país se hubiera encendido en candela, ¿cierto o no? Pero entonces Leonel Fernández en el 2012 tuvo la cachaza, primero de abrir esas fronteras, vengan todos los que sea, porque ese fue el trato que hizo con Michel Martelly. ¿A cambio de qué? Ya ustedes saben de qué. No obstante con eso, bueno, aquí mismo en República Dominicana, el expresidente Leonel Fernández Reina condecora con la medalla de Sánchez Duarte Simella a Michel Martelly. Ahí está la foto, véanla. Ahí está la foto para que vean que yo no me lo estoy inventando. 2012. Aquí les voy a decir la hora. Mediante el decreto 131-12, el mandatario Leonel Fernández Reina distingue al presidente de Haití por sus altos méritos. Por sus altos méritos y la gran admiración que tengo. Marzo 26 a las 5:24 de la tarde fue publicada esta noticia en la prensa nacional. Pero entonces ahora quieren los dos, Danilo Medina y Leonel Fernández, ahora quieren cerrar las puertas de esa frontera. Ellos fueron las que lo abrieron. Ellas fueron las que ayudaron a todos los haitianos que vinieran para acá. Leonel Fernández Reina tomó dinero del presupuesto del dominicano para construirles una universidad. Se agarró dinero del presupuesto dominicano para ayudarlos en los terremotos del 2010 y muchas otras cosas más. Pero después de eso resulta que Félix Bautista, con su empresa de ingenieros de construcción, fue a hacer contratas grandes a Haití para poder construir carreteras, escuelas, hospitales y no sé cuántas cosas más. Qué casualidad, ¿verdad? Vaya cosa. Y como ustedes saben, y la prensa lo ha manejado así, varios periodistas, y Carlos Rubio, por ejemplo, muchas personalidades que se han atrevido a decir, ¿no? Que Félix Bautista, Nuria Piera, que le hizo varios reportajes, Alicia Ortega, varios personajes ahí que se han tenido a denunciar que Félix Bautista era un nadie, no tenía ni un peso y se hizo multimillonario. Y fue Nuria Piera precisamente que sacó estos reportajes de los contratos que hizo las empresas de Félix Bautista con Haití, con el gobierno haitiano para construir mucho y ganar demasiados millones de pesos allá. Esta es la situación. Entonces, ahora estos dos personajes quieren sentarse en la mesa del diálogo, ¿no? Para cerrar la frontera. Se la pasan criticando al presidente Luis Abinader, diciendo que las medidas que han tomado no son las adecuadas, que eso está siendo muy mal abordado. Ni Leonel Fernández ni
ni Danilo Medina hicieron una frontera o una verja inteligente, aunque sabemos que esta verja inteligente es un fiasco. Eso no sirve, no funciona, y se gastaron 1.700 millones de pesos del pueblo dominicano en eso. Pero tampoco hubo un allante como el que está haciendo Luis Abinader. Acaban de mandar a 1.500 soldados más a la frontera, helicópteros, tanques, perros, drones, cámaras infrarrojas y no sé cuántas cosas más. Leonel Fernández ni Danilo Medina nunca hicieron siquiera eso, ni siquiera hicieron el bulto de eso. Esa frontera ahí entraba cualquiera, como fuera y como fuere. Ahora quieren sentarse, ahí están los mensajes de Leonel Fernández, de Danilo Medina, que sí, que hay que cerrar esa frontera, que no puede ser posible eso, que hay que sacar a los que están indocumentados, que no hay que permitir que ingresen más. Ahora sí, Leonel Fernández dice que hay que castigar a esos militares y a esas autoridades que ayudan a esos haitianos a pasar a este lado de la frontera, pero cuando estaba en su gobierno no hizo absolutamente nada. Eran su ejército, sus soldados, sus coroneles, sus generales del Ministerio de las Fuerzas Armadas, de Migración, que también estaban haciendo lo mismo. Ahí no querían hacer nada. Pero ahora, como están en la oposición, están fuera del poder, entonces tienen que hacer el papel, actuar como verdaderos líderes opositores, porque esto es parte de lo que deben de hacer los líderes de oposición. Esto es parte. Pero estoy seguro que dudo que llegue el PLD. Para empezar, el PLD va a desaparecer, le va a pasar lo mismo que al PRD. Leonel Fernández no tiene ninguna posibilidad de volver a ser presidente, Danilo Medina mucho menos. Pero el cuestionamiento es ese, y si están de acuerdo conmigo, ahora sí se quieren y tienen la solución de los dos, Danilo Medina y Leonel Fernández, tienen la solución para acabar eso, por una obra de magia, tienen la varita mágica, así como la tuvo en su momento Luis Abinader cuando era candidato, y que dijo en una entrevista de María Cela que en un año él resolvía el problema haitiano, así con una varita mágica, así como la que tienen ahora a Leonel Fernández y Danilo Medina, porque en sus gobiernos, y peor aún, porque Leonel Fernández fue presidente 3 veces, 12 años no hizo absolutamente nada más que ayudar y favorecer esa migración ilegal haitiana, 12 años. Danilo Medina tuvo 8 y tampoco hizo, ni quiso, ni pudo hacer nada. Al contrario, se recibieron más venezolanos y también se seguían recibiendo más haitianos. O sea, Leonel Fernández es peor todavía. La sociedad le dio 3 veces la oportunidad de ser presidente. Y siguieron los mismos problemas. No va a faltar aquí el que me escriba, Ay, que Leonel, ya lo he reconocido. Sí, modernizó el Estado, hizo funcionar las instituciones, porque en el 96, antes, esto era un desastre. Balaguer hizo un desastre aquí. 12 años de Balaguer más los otros, más todo lo que hizo Balaguer y la corrupción y cómo se manejó el país y cómo esto era completamente por cuñas militares, como lo organizó y como lo deseó Trujillo. En las décadas de gobierno de Trujillo, esto era... Todos los que trabajaban en instituciones eran militares. Tenías que ser militar. Había quizá unos civiles, pero los grandes puestos, los jefes de los ministros, en ese tiempo eran secretarías, las direcciones generales, toda la gente de confianza de todo el tren gubernamental eran militares. Y así siguió después Balaguer, y ustedes saben que verdaderamente el cerebro que maquinaba todo de Trujillo era Balaguer. Políticamente era un animal Balaguer. Era un animal político impresionante. Ese señor por algo duró tantos años en este país. Bueno, entonces, señores, pues ahí lo tienen. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.